Nuestro siguiente invitado afirma que Internet uniformiza identidades, que tenemos modelos de vida saturados de ego y que padecemos bulimia emocional. Son afirmaciones que forman parte de su último libro, Filosofía ante el desánimo. José Carlos Ruiz, doctor en Filosofía Contemporánea y profesor de la Universidad de Córdoba. Bienvenido al programa. Bien hallado, Marta. ¿Te puedo tutear? Primera pregunta. Faltaría más. Gracias. Segunda pregunta. Filosofía ante el desánimo. Nos fijamos en esa preposición, no contra el desánimo. Bueno, es que es importantísima esa preposición, porque si hubiera escrito contra, me hubiera obligado a dar una solución al desánimo. Y mi intención tenía más que ver con hacer una diagnosis en torno a las temáticas que yo consideraba más importantes por donde se filtraba el desánimo en la construcción de la identidad. Como firme defensor del pensamiento crítico, en un libro anterior insistías en el desánimo crónico. Entonces, ¿por qué es tan importante tener esa capacidad de duda, esa capacidad crítica de quitarnos, ¿no?, de nuestro interior esa sensación y ponerla ante? Bueno, porque en la construcción de la identidad, finalmente, lo que configura nuestro ego tiene mucho que ver con saber de dónde procede la fuente de las que bebemos en esa construcción del ego. Y dudar en torno a cómo lo hemos construido me parece que es fundamental en el análisis del pensamiento crítico. Entonces, eso implica que tanto el contexto como las circunstancias que componen esa parte de la identidad son esenciales de cara a saber cómo hemos ido configurando esa identidad. De ahí que, bueno, este libro sería una continuación del anterior que has citado. Para combatir ese desánimo o para quitárnoslo de encima, comentas que es muy importante la identidad, construirnos nuestra propia identidad, ser artífices de nuestra propia identidad. Está estandarizada absolutamente, lo decíamos al principio, por Internet, por las redes. La identidad hoy en día parece que es nuestro teléfono móvil. Es un problema acuciante que va a más. Esa homogeneización de la que hablas y de la que menciono también en el libro tiene algo que ver con la ceremonia frente al ritual. Es decir, en la construcción de la identidad generalmente los rituales se hacían en la intimidad de la familia, se hacían en la intimidad del grupo escolar. Es decir, había núcleos donde el rito constituía una parte de esas identidades a través de la colectividad. Pero desde el momento en el que las pantallas entran en esas intimidades y empezamos a interactuar mucho más con el avatar, es decir, con el yo virtual que con el yo real, lo que encontramos es una constitución de una identidad homogénea que tiene que ver con la ceremonia que cada uno hace en Internet, y ese avatar interactúa con otros avatares, de ahí esa homogeneización. Y quizá también otra cosa que me interesa mucho en eso que tú has comentado, en esa construcción de la identidad, tiene mucho que ver la máscara, que homogeneiza de una manera muy totalitaria, ¿no? Y la máscara contemporánea parece que se ha impuesto desde el tema del avatar, de la construcción de la identidad virtual, también en el plano de lo real, ¿no?, cuando en realidad la multiplicidad de máscaras favorece la interacción con el otro. Decía Richard Sennett, lo comento en el libro, que a más máscaras, más capacidad de civilidad que tenemos, porque la mirada del otro nos interpela y hace que nos guste, entre comillas, cambiarnos de máscara para que la atención del otro la asimilemos. Entonces no es lo mismo que yo esté ahora contigo aquí y tenga una máscara en la entrevista, que esté en casa con mis hijos o a que esté en la universidad con mis alumnos. Es decir, la mirada del otro hace que vaya cambiando de máscaras porque tengo en cuenta su mirada y la integro en mi ser, ¿no? Y esa pluralidad creo que se está perdiendo a favor de una homogeneidad. Pero, José Carlos, estás hablando de la realidad, estás hablando de cosas reales. Aquí el problema es la virtualidad de absolutamente todo. Sí, pero cuando... Todo pasa a través, antes, bueno, se decía Dios mediante, ¿no? Ahora es mediante esa pantalla que es como nuestro espejo y que nos aliena absolutamente, ¿no? Claro, porque... En un plano pedagógico creo que adolecemos de una pedagogía de la mirada, es decir, no hemos hecho que la gente, antes de que la pantalla invada su criterio de atención y lo secuestre, tengamos una pedagogía de la mirada hacia la pantalla, que me parece que es esencial en los procesos educativos. Entonces estamos viendo que muchos adolescentes acceden al mundo de las redes sociales y de la pantalla sin haber educado la mirada para esas redes sociales, que creo que son fundamentales. Entonces esos criterios creo que hacen que al final, de una manera casi inconsciente, hibridemos
lo virtual con lo real, hasta el extremo de que incluso en profesiones como la vuestra, en el periodismo, estamos viendo que hay gente que en el mundo virtual, con sus avatares, que comentan, por ejemplo, programas y partidos de fútbol, están llegando al periodismo deportivo ya en el mundo real. Entonces creo que el mundo digital ha venido para quedarse y que quizás no sería mala idea que tuviéramos esa pedagogía en torno a lo digital. Pero ¿por dónde empezar? Vamos tarde porque están ocurriendo muchos problemas de salud mental, está ocurriendo muchas distopías de la gente no sabe distinguir. ¿Por dónde empezar? O sea, habrá que empezar un momento u otro a que podamos desconectarnos, ¿no?, de esos avatares. El avatar ha venido para quedarse, que tengo la sensación. Lo único que tendríamos es que tener muy claro que hay que separar el ámbito de lo digital del ámbito de lo real. Y eso ya no es tan sencillo, porque como te he dicho antes, creo que tiene que ver con la actitud pedagógica que tomemos en los procesos educativos. Y luego también influye mucho la capacidad de educar la atención, el deseo y el placer, que se nos está dejando a un lado. Es decir, cuando el criterio de atención se subordina al deseo, al final hace que desear se convierta en una especie de actividad placentera. Y los medios de comunicación, las redes sociales especialmente, siempre están activando los criterios de atención y generando deseos. Estudiadísimo, estudiadísimo. Eso es normal y entiendo que eso funcione así. Lo que me parece más preocupante es que antes teníamos una pedagogía del placer y nos gustaba disfrutar de la vida en el plano de lo real, y esa pedagogía del placer partía del ámbito de la intimidad o con los amigos o en el colegio, y entonces el deseo se activaba para buscar ese placer que ya conocías, y eso era sencillo. Ahora lo que estamos haciendo es que el deseo está por encima del placer, y ese deseo que por encima del placer además no lo controlas tú, sino que en muchos casos viene interpelado por las dinámicas seductoras que traen los inputs de estas redes sociales. Entonces creo que es muy básico, pero también muy necesario empezar a trabajar esto en el plano educativo. Hablando de emociones, comentas la bulimia emocional a la que nos está llevando esta relación extrema con la realidad, con las redes sociales, ¿no? ¿Cómo combatir esa bulimia emocional? No es sencillo porque cuando utilizo la palabra bulimia es verdad que es una enfermedad muy preocupante que va destrozando el organismo poquito a poco hasta el extremo de que consume al sujeto. Entonces, cuando salto al plano de las emociones y hablo de bulimia emocional, lo que intento significar es esta necesidad constante de llevar lo que ahora se llama la mochila de experiencias y experimentar el máximo posible de cosas constantemente. Entonces, ¿con foto incluida? Con todo incluido, foto, experiencia, vídeo, todo lo que puedas, ¿no? Y dejar testimonio en una red social de esto o en cualquier otro sitio. Entonces, no es tanto el hecho de que tú quieras experimentar algo, sino el hecho de que no dejes que esa experiencia nutra a tu organismo en los procesos de construcción de la identidad, porque podemos tener una experiencia maravillosa tú y yo en torno a algo que nos ha gustado y dentro de 2 semanas quiero volver a tener esa experiencia y es muy probable que a lo mejor tú o otra persona me diga yo prefiero una experiencia nueva porque esa ya la hemos tenido. Entonces en ese momento no das la posibilidad de repetir la experiencia que te ha gustado, es decir, que te ha provocado un placer y que lo conoces y que por lo tanto sería maravilloso volver a esa experiencia tantas veces como sea posible porque sabes que te provoca un placer. Pues eso está pasando en un segundo plano porque lo que prefieres es la novedad y la novedad implica que nunca vas a sedimentar un rito. Siempre vas a estar buscando nuevas experiencias para vomitarlas en la red lo antes posible para pasar a la siguiente. Entonces no das tiempo a que la identidad construya de esa experiencia una especie de pozo o de base donde tú puedas arraigarte, donde tengas unas raíces. Y creo que eso es un fenómeno contemporáneo que da mucho que pensar en cómo esas identidades pues no están ancladas, ¿no?, a ninguna raíz. Real, a ninguna raíz real. Real, de la vivencia. Eso significará que nuestra biografía está toda a un clic y ese clic pues se estropea o si no tenemos acceso a ese clic, no existimos. Es una biografía preocupante porque son biografías sin contenido en muchos casos, son más narraciones estéticas que éticas o con un contenido muy básico. Me parece que además si no ponemos atención en esas construcciones biográficas, yo hablo al final de la necesidad de recuperar el relato oral, pierde la capacidad de vivenciar algo. Por ejemplo, aquí tú y yo estamos en vivo y en directo. Y es algo bonito, porque dice, bueno, estamos en una connotación real y en el plano de lo real no hay separación. Pero se está imponiendo el plano del directo frente al plano del vivo. Eso significa, cada vez se hacen más cosas en redes donde se conecta a la gente, pero no convive.
Y en esa conexión pierdes la capacidad de vivenciar. Y la construcción de la identidad tiene que ver con las vivencias. Y la vivencia solo se hace en vivo y en directo. No puedes eliminar el vivo. Si eliminas el vivo y mediatizas a una persona porque pones entre medias un aparato técnico para conectarnos, entonces pierdes la posibilidad de la construcción de lo real. Y estás construyendo en torno a una separación digitalizada. De ahí que la biografía, yo hablo de la necesidad de recuperar el relato oral en un cara a cara. Más puro. El más puro y en un cara a cara, en una vivencia, ¿no? Y mientras más miembros te ayuden a construir la biografía en ese relato, pues más perspectivas tendrás de lo real. Pues en Para Todos Lados estamos muy contentos de tener en persona al doctor en Filosofía Contemporánea y profesor de la Universidad de Córdoba, José Carlos Ruiz. Gracias por esa filosofía ante el desánimo. Pues gracias por la invitación, un placer.